Estamos cerrando esta serie que se llama Bocaditos y te quiero contar algo que pasó. El año 2009, yo estaba en enero del 2009 en Lima, en el atrio de ingreso al Estadio Nacional de Lima, porque yo había sido parte de un congreso que había durado toda la semana y estaban cerrando el congreso con un concierto de Marcos Witt. ¿Quiénes han escuchado hablar de Marcos Witt alguna vez? Marcos Witt estaba de concierto y yo tenía una cita con Marcos. Había logrado agendar un momento para conversar juntos. Y su asistente, que se llama Pablo, o en ese entonces se llamaba Pablo, no sé si seguirá siendo su asistente me consiguió la posibilidad de charlar con Marcos unos minutos antes de que comience el concierto. Lo que yo no sabía es que habían invitado al concierto a la primera dama del Perú y a la esposa del señor Alan García en ese momento, y que iba a estar presente en el concierto. Entonces yo, tranquilo, como buen extranjero además, estaba ahí en el atrio sentado esperando que algún rato llegue Marcos Witt con su comitiva. A mí Pablo me había dicho: tienes que estar a las 8 de la mañana. Yo estaba 8 de la mañana y el lugar estaba relativamente lleno, pero de pronto se fue vaciando y llegaba cada vez más policías y el lugar se vaciaba cada vez más, y armaron un cordón policial a la entrada del estadio y ya no había gente en el lugar excepto yo. Yo estaba sentado solo con mi soledad. Y entonces se me acerca un oficial que me imagino que era de algún rango superior. Se me acerca, yo me pongo de pie y me dice: señor, usted no puede estar en este lugar. ¿Qué hace aquí? Y yo le digo: tengo cita con Marcos Witt. Ahora, yo no sé si él sabía quién era Marcos Witt o no. Y me dice: ¿y a qué hora lo citó? A las 8 de la mañana, le digo. Él mira su reloj y me dice: ok. Y se va y me deja. Para ese momento ya debía ser seguramente las 9 de la mañana. Marcos Witt nunca llegaba y yo me sentía cada vez peor. Quiero que entiendas que mi nivel de nerviosismo empezó a escalar y escalar, porque el lugar era lleno de policías y yo era el único civil que estaba en ese lugar. Me quería morir. Pero de pronto, más o menos a eso de las, qué sé yo, 11 de la mañana, llega un auto. Sí, todo ese tiempo estuve sufriendo. Llega un auto y baja Marcos Witt con la gente que lo estaba acompañando, entre ellos Pablo. Y entonces salen del auto y Pablo me mira y me dice: Carlos Alberto, vente conmigo, yo te voy a hacer entrar. Y me hacen entrar al estadio y por primera vez conozco algo que yo no sabía que existía. Habían sabido, tal vez también no hay en todas partes, yo estoy hablando así de memoria, pero en el Estadio Nacional de Lima habían tenido un lugar que se llama Green Room, que hasta donde sea y en los lugares importantes donde van a haber eventos de este tipo, que es una sala VIP, si la podemos llamar de alguna manera, es verde, por eso se llama Green Room, donde además de que va la gente importante, hay una serie de amenidades y bocaditos y meseros, o sea, la pasan bien allá adentro. Y allá adentro estaban todos los que estaban invitados a ser predicadores o disertantes en ese evento en el que yo estuve durante una semana. Entonces, como diría Paco Palafox, yo me estaba codeando ahí con el jet set cristiano. Estaban todos los meros allá adentro y yo. Llegamos, Marcos Witt se fue a otro lugar con su asistente y yo entré al Green Room. Y de pronto había mucha gente ahí y algunos se me acercaba y empezaba a charlar conmigo. Yo charlaba y me decía: ¿y tú cómo estás aquí? Y yo les decía: yo estoy con Marcos Witt. Qué bueno, me decía. ¿Quieres servirte algo? Y sí, y comí algunas cosas y me dieron de tomar algo. Pero la verdad es que yo me sentía muy incómodo, porque todos eran gente conocida e importante y yo era yo. Y además yo había ido a charlar con Marcos Witt, no a estar con ellos. Entonces, en medio de mi incomodidad, veo que se me acerca un hombre que visiblemente era un guardia de seguridad. Era enorme, tenía uno de esos auriculares transparentes que está aquí y hablaba de rato en rato a su solapa. Y se acercaba a mí y se acercó y me dijo: disculpe, señor. Y tomó mi gafete y lo miró de ambos lados y me dijo: señor, ¿de cómo está usted aquí adentro? Y yo le dije: tengo una cita con Marcos Witt. Y él se rió y me dijo: sí, una cita con Marcos Witt. Señor, usted no puede estar aquí.
Y yo le dije, ¿sabe qué? Sí, sé que no puedo estar aquí, pero me citaron, no he entrado por mi propia voluntad. ¿Cómo entró? Me dijo. Le digo que estoy con Marcos Witt, me hizo entrar su asistente. Mire, señor, lo voy a tener que retirar, no sé si usted sabe, pero va a venir la primera dama y el lugar tiene que ser completamente seguro, solo para personas autorizadas, claramente usted no lo está. Y le digo, señor, o sea, no es que como que me he colado, le digo. Y me dice, mira, soy yo aquí el que maneja el circo, entiéndame, lo tengo que retirar. Ese momento, mis nervios ya habían llegado a su máxima expresión. Todo en mí gritaba, sáqueme, no quiero estar aquí. No sé cuántos aquí son de los que ante una dificultad, ante un problema, ante una situación difícil, preferirían salir huyendo. Levanten la mano así con honestidad. Todos los otros valientes, miren a los cobardes que han levantado la mano. Todos los otros valientes que no huyen ante la adversidad. Por favor, cobardes, levanten la mano. Háganse ver, finalmente son valientes para levantar la mano en la iglesia, no como algunos. Yo quería huir. Y a veces pasa eso en la vida. Quisiéramos huir de los problemas, quisiéramos huir de las dificultades, quisiéramos huir del momento incómodo. Que no pase, que no suceda, y si está pasando, yo preferiría irme de ese lugar. Y durante estas últimas semanas hemos estado hablando de eso, de dificultades, de problemas. Cuando la ansiedad golpea tu vida, o cuando la depresión golpea tu vida, o cuando el agotamiento golpea tu vida, quisiéramos poder sobrepasarlo, no tener que lidiar con eso, no tener que enfrentar ahorita con eso, no tener que pasar ahorita por ese problema, y quisiéramos salir huyendo. Y créeme que te entiendo, porque sí, muchas veces me ha pasado que lo mejor que podría haber ocurrido era escapar en lugar de quedarme en ese lugar. 3 doritos más adelante, unos años después del 2012, estaba en Estados Unidos en una conferencia. Igual estaba charlando con Craig Rochelle, que es el pastor de Life Church, que es la iglesia hermana con la que trabajamos mucho, y él gentilmente me había concedido unos minutos igual para conversar con él. Por su apretada agenda lo hicimos mientras almorzábamos, y él me dijo, ¿no te molesta que coma mientras estamos hablando? Y yo, no, por favor. Es más, Craig, le dije, tú come, yo tengo que hacerte preguntas. Entonces él estaba entrándole al sándwich, porque los gringos así almuerzan. Era un sándwich, estaba comiendo, y le digo, primera pregunta, ¿tú sufres? Y él se atora cuando está comiendo, ¿no? ¿Qué? Me dice, sí, que si tú sufres, le digo. Lo que pasa es que yo sufro, le digo, sufro harto. La iglesia es bien difícil de manejar, no hay mucha gente en el servicio, y le empecé a contar algunas de mis necesidades. Y luego le dije, en cambio yo te veo a ti todos los domingos, sales al escenario súper pintudo, siempre con ánimo, siempre con energías, predicas siempre bien, animas a la gente. Entonces yo digo, yo quiero ser como el Craig, porque él no sufre y yo sufro. Entonces en ese momento él dejó de comer, se arremangó la manga de una de sus camisas y me mostró que estaba con una férula. Y me contó cómo tenía una lesión que ya le había durado más o menos unos 6 meses, y que él la mantenía así, tapada, porque no quería que nadie se la vea, pero lo había alejado de los deportes que él practicaba y le causaba mucho dolor. Ya lo habían infiltrado varias veces y no encontraban la manera de que la inflamación desaparezca. La lesión persistía, y me contó que eso le hacía sufrir. Me contó del sufrimiento de una de sus hijas que había tenido que dejar de hacer ballet porque había tenido un problema en las rodillas, y me contó de la muerte reciente de su cuñado, el hermano de su esposa, y empezó a contarme sus problemas. Y me dijo, Carlos Alberto, perdón si te he dado la impresión errónea, pero claro que sufro, claro que tengo problemas, claro que paso por dificultades, pero también quiero que me entiendas esto, me dijo. Te me quejas de la iglesia y me dices que las cosas se están poniendo difíciles, y te tengo malas noticias, eso no va a mejorar, me dijo. Conforme la iglesia va creciendo, los problemas se van volviendo más grandes, y la necesidad de un equipo se vuelve más grande, y las dificultades son distintas, y tienes solamente 2 caminos. O desarrollas espalda, me dijo, la capacidad de aguantar las dificultades y las enfrentas, o vas a terminar soltándolo todo. Mi consejo es, desarrolla espalda, volvete más fuerte, no esperes que las cosas mejoren, no huyas de la adversidad, abrazala como si fuese tu amigo. Abrazar las dificultades y los problemas y las necesidades como si fuesen buenas noticias, porque si aprendes a sacarles provecho, no solamente vas a salir adelante, no solamente vas a ver la mano de Dios ayudándote, pero te vas a dar cuenta que Él te ha diseñado para cosas mayores si estás disponible. Y eso me cambió el switch.
Porque no sé tú, pero uno espera que las cosas mejoren y pareciera que conforme va pasando el tiempo las cosas se ponen más difíciles. Y entonces o vas a seguir huyendo toda tu vida de las dificultades o vas a aprender a hacerles frente. Mira lo que dice el Señor en el Salmo 119, en el verso 71. Dice: el sufrimiento me hizo bien. Otra vez hay que leerlo, ayúdame a leerlo, lo vamos a leer todos juntos. Salmo 119, verso 71 dice: el sufrimiento me hizo bien. Otra vez léelo, por favor. El sufrimiento me hizo bien. ¿Por qué? Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. He pasado por algo difícil, pero eso me ha enseñado a prestar atención a tu palabra, que tal vez nunca la hubiera atendido si no pasaba por eso. Tengo un hermano de aquí de la iglesia que ha pasado por sufrimientos indecibles a partir de un juicio absolutamente injusto que le hicieron unos estafadores que quisieron quitarle algo de su propiedad. No le he pedido permiso para utilizar su testimonio, después le voy a pedir perdón porque es más fácil pedir perdón que pedir permiso, pero por razones obvias no diré su nombre. Pero él mismo me decía: el sistema legal, el sistema judicial de nuestro país está podrido, Carlos Alberto. Huele a un muerto que ha estado muerto durante muchos años. Es como una cloaca profunda. Y no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, que pase por todo lo que he pasado yo. Y es que claro, no solamente era uno u otro juicio que le enfrentaba, ha dormido noches en carceletas, lo han asustado, lo han amenazado. Es decir, fue durísimo lo que ha tenido que enfrentar. Y sin embargo, me dice él, aun cuando ha sido la experiencia más horrible de mi vida, no la cambiaría por nada. Y yo, ¿what? ¿Cómo es eso posible? No, Carlos Alberto, no es que soy masoquista. Es que el nivel de comunión e intimidad que he desarrollado con el Señor, la dependencia que me ha enseñado esa temporada, esa no la cambiaría por nada. Señor, he sufrido, dice el salmista, pero eso me ha ayudado a prestarle atención a tus decretos. Mi hermano, mi hermana, estamos llamados por el Señor a no escapar de la adversidad. Y de eso se trataba esta serie. Se trataba de que encontremos porciones de las Escrituras que nos den ánimo en los momentos más difíciles, cosas que te sepas de memoria, pedacitos que te sepas de la Biblia, para que cuando estés pasando por dificultad puedas tomar esa porción y, como veíamos la semana pasada con Elías, te dé fuerza y te dé aliento para seguir caminando lo que tienes que seguir caminando, porque si has llegado hasta aquí es porque el Señor tiene más para ti adelante y tienes que seguir caminando y Él quiere fortalecerte. Bocaditos de las Escrituras, buenos y deliciosos al mismo tiempo, nutritivos de verdad, que le dan aliento y fuerzas al alma decaída. Y de eso hemos estado aprendiendo durante las últimas semanas. Eso me ayuda a comprender que el Señor no te quiere dejar mientras pasas por la dificultad, pero eso no significa que no vayas a pasar por la dificultad. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 29, en el verso 11. En lo que es probablemente una de las citas bíblicas más amadas por los cristianos a través de la historia en todo el mundo. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Quiero ponerte en contexto porque esta cita bíblica está en todas partes. Está en tazas, está en cuadros a las entradas de las casas, está en tarjetas que uno regala, está en merchandising, bolígrafos y gorras y en todas partes. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. La hemos escuchado muchas veces, la hemos recitado muchas veces. Nos suena una hermosa promesa, pero sacada de su contexto perdería su valor real. Lo que está sucediendo aquí es que Judá ha sido conquistada por Babilonia. Acaban de caer ante el imperio babilonio. Y contrario a lo que todo el mundo podría imaginar, en lugar de que Dios les diga peleen por sus vidas y quédense en su territorio, lo que les dice es: ríndanse y entréguense a la esclavitud. Vuélvanse esclavos de los babilonios. Y claro, obviamente la gente decía: Señor, pero ¿cómo vamos a ser esclavos? ¿Cómo vamos a volver a la condición de esclavitud de la que nos sacaste cuando estuvimos en Egipto? ¿Cómo puede ser que tú quieras eso para nosotros? Y es ahí cuando el Señor les dice por medio del profeta Jeremías: es que yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien, nunca de mal, para darles un futuro y una esperanza. El Señor está diciendo:
Sé que es difícil para ti, Judá, pasar por esto, pero es parte de mi plan. Ese es el contexto, que la dificultad era parte del plan del Señor. Y aunque esta cita bíblica yo no la puedo ofrecer como una promesa del Señor, porque es para un momento específico de Judá, sí nos revela su carácter y su personalidad. Nos dice cómo es Él, y lo primero que nos dice es que Él está interesado por ti. Tu futuro le importa y Él tiene un plan para ese futuro. Él no te está dejando a tu suerte, a ver lo que te vaya a pasar y en una de esas ya hasta sobrevives. No, todo es parte de un plan que Él tiene para tu vida. Él es soberano y está ejecutando un plan. Y ese plan, ¿sabes qué? Podría emocionarme mucho el plan, pero lo que verdaderamente me emociona es que haya pensado en mí, que haya pensado en ti. Porque solamente haces un plan cuando alguien es merecedor de tu atención. La mayor parte de nosotros ni siquiera planeamos cosas para nuestras vidas. Nos enfrentamos a la vida, a lo que venga, y lo vamos resolviendo conforme van sucediendo los acontecimientos. Pero cuando algo es verdaderamente importante para ti, entonces sí, haces un plan. Entonces me parece maravilloso que Él tenga un plan, pero más maravilloso me parece que haya pensado en mí, que haya pensado en ti, que al Dios de los ejércitos celestiales le importe tu vida. Le importa cuando sufres, le importa cuando tienes éxito, le importa cuando estás peleando contra algo, y le importa cuando sales vencedor. Le importa cuando tropezaste y le importas lo suficiente como para ayudarte a poner de pie nuevamente. Le importas, y por eso no lo deja a lo que venga, sino que tiene un plan para ti. Alguien debería decir amén a eso. Él tiene un plan para ti. Él ha pensado en ti y ha diseñado algo para ti. Y la Biblia dice que ese plan es para lo bueno y no para lo malo. Es para lo bueno y no para lo malo. Y yo soy curioso. Yo le digo al Señor, ¿y qué es lo bueno? Cuando me dices que has pensado algo para mí y que es para algo bueno, ¿qué es lo bueno? Porque los humanos somos pésimos eligiendo qué es lo bueno. Y es por eso que nos equivocamos. Y ahí una hermana acaba de codearle ahí a su esposo y le dijo, amén. Somos pésimos eligiendo. ¿Qué es lo bueno, Señor? Yo te digo que es lo bueno, dice el Señor. Cuando el Señor habla de bueno, Él está hablando de algo duradero, nunca de algo temporal. Cuando el Señor te habla de algo bueno, no es un sana para ahorita, es una sanidad verdadera y completa. Cuando el Señor está hablando de algo bueno, no es un paliativo, no es algo que te hace sentir bien por un ratito y luego se te pasa. Cuando el Señor te está hablando de algo bueno, generalmente te está hablando de algo duradero, de algo eterno. Nosotros pensamos en cosas temporales, pero Dios piensa en lo eterno. Y cuando dice que Él tiene un plan para ti, su plan es para bien, y ese bien es permanente, nunca temporal. ¿Cómo sé, Señor, si es bueno? Porque lo que el Señor te ofrece siempre es verdadero, nunca es falso. Cuando Él te va a dar algo, te lo da de verdad, no te da y quita. No te da por un tiempo y luego te arrebata. No te da algo que con el tiempo te das cuenta que había sido malo o estaba mal hecho o no funcionaba. Lo que Dios da es bueno y es permanente porque es verdadero. Por eso la palabra del Señor dice con mucha autoridad que la bendición de Jehová no añade tristeza, porque es verdadera, es buena, es duradera, no algo que te va a hacer sufrir. Cualquier cosa que está viniendo a tu vida, si tiene características de eterno y no de temporal, de duradero y no de temporal, de verdadero, de original, no de falso, no de trucho, no de copiado, sino de algo que tiene sustancia, eso es lo que el Señor tiene para ti. ¿Y por qué? Aquí viene el pedazo de escritura que te vas a comer, porque quiere darte un futuro y una esperanza. Es el Señor diciéndote, esto no termina aquí. Hay muchas cosas más adelante para ti. Tú pensaste que todo se acabó, tú pensaste que todo está terminado, pero no. Quiero darte un futuro y quiero darte una esperanza. El Señor te está hablando de algo que viene por delante, y de algo que viene por delante que es bueno y no
malo. Los planes de Dios, sus pensamientos son como Él, buenos, porque Dios es bueno. Él no piensa el mal para ti, Él piensa en algo bueno para ti. Él quiere darte un futuro y quiere darte una esperanza. No sé a quién puede estarle hablando hoy, pero si tú ya lo habías dado por perdido, el Señor dice: nada está perdido hasta que yo diga que se ha perdido. Él es el especialista en buscar y en encontrar lo que se había perdido. Tú no temas, oveja pequeña, para ti hay un futuro y hay una esperanza. Te entiendo. A veces las cosas se ponen tan duras que uno piensa que eso es lo último que sucedió contigo, que lo siguiente es morir. Pero con el Señor no es así. Él garantiza nuestra provisión. Mira lo que dice el libro de las Lamentaciones en el capítulo 3, en el verso 23. Lamentaciones 3:23. Dice la palabra del Señor. Ayúdame a leerlo todos juntos. Dice: grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Quién alguna vez había escuchado este pasaje o lo había repetido? Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Alguien aquí lo conoce? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdame a decirlo: sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cómo son? Nuevas cada mañana. No son repetidas, no son las anteriores, no son refritas. No es algo que había guardado y que lo vuelve a utilizar. No, es algo completamente nuevo y sale del libro de las Lamentaciones. Tendría un poco más de sentido que salga del libro de Júbilo. Vamos a leer el libro de Júbilo y Gozo, capítulo 14. No, dice el libro de las Lamentaciones. Algunos autores modernos, algunos teólogos modernos aseguran que este libro fue equivocadamente atribuido a Jeremías, que lo más probable es que no haya sido Jeremías el que lo haya escrito. Durante años le llamaron el profeta llorón por haber escrito las Lamentaciones, cuando podíamos haberle llamado el profeta resiliente, ¿no? El profeta valiente. No, le llamamos el llorón. Los humanos somos bien ingratos. ¿Cómo no va a ser? Haya sido Jeremías o no, el libro tiene un claro título que describe. Son capítulo tras capítulo de sufrimiento y de llanto y de desesperación, de angustia y de dolor, de alguien que describe lo que acabo de contarte. Judá acaba de caer en cautiverio en Babilonia. Las madres no encuentran a sus hijos. Los esposos han perdido a sus esposas. Hay muerte y destrucción por donde sea que mires. Tu casa ya no está. El templo ha venido a ser solamente escombros. No hay gobierno, no hay autoridad, solamente tienes un opresor sobre ti. Y claro, la gente llora porque antes eran felices, antes tenían dónde comer, antes tenían familias con quien juntarse, antes tenían cosas por hacer, tenían nación y tenían identidad. Hoy no son nada y se lamentan porque les ha sucedido algo terrible. Y en medio, justo en medio de ese libro, en la mitad aparece este pequeño mensaje de esperanza: grande es tu fidelidad, tus misericordias son nuevas cada mañana. Qué manera de sufrir el pueblo de Dios. Si te fijas, su historia es así. Si nos vamos antes, estaban sufriendo igual en Egipto. Estaban sufriendo y estaban pasando miseria. Es como que su historia fuese sufrimiento tras sufrimiento. Y logran salir de la esclavitud en Egipto. Y no es que salen a estar bien, salen al desierto. Un lugar inhóspito, horrible, que tenía que tomarles entre 2 semanas a 1 mes como mucho para llegar de Egipto a la tierra prometida, pero les tomó 40 años. Y quizás alguien me diga: Carlos Alberto, es que se lo buscaron ellos mismos. Y sí, es verdad, se lo buscaron ellos mismos. Porque pudiendo hacer las cosas como Dios les enseñó que debían hacerlas, la hicieron a su manera y por lo tanto la hicieron mal. Ni bien salen de Egipto, su estreno como libres es hacerse un becerro dorado para adorarlo. Es que da ganas de agarrar los halapos. Dios le dice a Moisés: Moisés, hazte un lado, los voy a sopapear. Acaban de hacerse un becerro, hazte un lado, Moisés. Y Moisés le dice: tranqui, Señor, esta déjame manejarla a mí. Son así los déjame manejarla a mí. Y dice que Moisés baja al campamento y cuando ve el becerro dorado, el que se enfurece es él.
Dice que tira las tablas con los mandamientos. Dice que toma una espada y dice: los que estén a favor del Señor vengan conmigo. Y dice que él solito mata miles de israelitas. Yo me lo imagino a Dios viendo todo eso y diciendo: cuando el Moisés se enoja, este sí que se pone bravísimo. No se metan con el Moisés, está duro. Dios no le dijo matar, él solito los mató de la pura bronca, porque Israel acababa de comprarse su sentencia y tuvo que vagar por el desierto durante 40 años. ¿Sabes qué es eso? Es salir de algo malo a algo peor. Es salir de algo malo a algo peor. Porque lo ideal es salir de algo malo, algo que va a ir mejorando, no de inmediato, pero eventualmente va mejorando y eventualmente va mejorando. Pero cuando sales de algo malo a algo peor, y sin embargo, cada mañana durante 40 años, un israelita abría la puerta de su carpa y ahí afuera encontraba una porción de maná. Se hayan portado bien o se hayan portado mal, hayan sido fieles o hayan fallado al pacto con el Señor, hayan estado caminando recto con Él o hayan cometido la peor atrocidad, al día siguiente abrían la puerta de la carpa y encontraban una porción de maná. No un poquito, no te has portado mal, entonces hoy hay poco maná para vos. No, suficiente como para que coman hasta quedar satisfechos. Tanto, tan abundante que Dios les había dicho: no vayas a guardar maná para el día siguiente. Si guardas para el día siguiente se te va a echar a perder. Adivina qué hicieron los israelitas: guardaron maná. Entonces al día siguiente fueron a su refrigerador para ver cómo estaba el maná. ¿Y sabes cómo estaba? Lleno de gusanos, podrido y maloliente, pestilente. Uno diría: bueno, se lo buscaron ese día, no comerán. No, ¿sabes qué? Abrían la puerta de su carpa y ¿sabes qué había allá afuera? Fresco y listo para que lo comas. Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. No dependen de ti, no dependen de lo que tú hayas hecho, no dependen de tu comportamiento, no dependen de tu rendimiento. ¿Sabes de qué dependen? De que grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Te invito a que salgas de tu carpa y mires que hay afuera. ¿Sabes qué vas a encontrar? Una porción abundante y deliciosa de misericordia nueva para ti, lista para que te sirvas de ella y para que te la comas. Él la tiene para ti. Para todos los que me dicen: no merezco, ¿sabes qué hay allá afuera? Misericordia nueva cada mañana. Para todos los que dicen: soy lo peor de lo peor, ¿sabes qué hay ahí? Misericordia nueva cada mañana. ¿Por qué? Es que no he sido fiel, Carlos Alberto. No importa, Él es fiel. Grande es su fidelidad, su misericordia es nueva cada mañana. Y sí, te entiendo, porque a veces nos pasa como Israel. Estamos metidos en un problema por nuestra culpa, porque hemos decidido mal, porque hemos hecho las cosas de mala manera, porque nos hemos apartado del Señor, porque nuestro camino que nos parecía bueno ha terminado en muerte. Pero cuando abres tu puerta, hay misericordia nueva para ti cada mañana, porque grande es su fidelidad. Y eso no significa que el problema se haya resuelto, porque no, créeme, lo entiendo. El diagnóstico sigue siendo malo, la deuda todavía no se ha pagado, y esa relación quebrada todavía sigue quebrada, y el dolor en el corazón todavía se siente. Pero en medio de todo eso, ¿sabes también qué permanece? Su misericordia, que es nueva cada mañana. Está ahí para que te la sirvas, para que la siguiente vez que estés enfrentando la dificultad, el problema, esa sensación de querer huir, no huyas, no te escapes. ¿Sabes qué tienes que hacer? Recibir esa misericordia que para ti es nueva cada mañana. Está disponible ahí para ti. El Señor tiene una nueva porción para ti, porque muchas veces sí nos hemos causado el problema, pero también muchas otras. Es este mundo roto, a veces es el enemigo. No importa cuál sea el problema o la necesidad, la atención del Señor sigue ahí.
Él ve las lágrimas, Él ve el dolor. Él ve ese juez injusto, ese fiscal que está en contra tuya. Él ve ese jefe o ese compañero o compañera de trabajo que te hace la vida miserable. Él lo ve, Él lo sabe. Y tal vez el problema no está resuelto porque no lo sé, hermano. No tengo idea. Tal vez sigues caminando en el desierto. Pero una cosa sé, que el Señor tiene planes de bien para ti, no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Porque grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Tú serviste tu porción. Todo puede fallar, menos su fidelidad. Eso nunca fallará. Cada mañana abrí tu puerta, vas a encontrar maná allá afuera. No un poquito, suficiente para que te sacies, para que comas hasta estar satisfecha o satisfecho. ¿Qué es misericordia, Carlos Alberto? Misericordia es cuando alguien te trata con bondad cuando tú no lo mereces. Misericordia es cuando alguien tiene compasión de ti cuando en realidad debería juzgarte. Misericordia es cuando alguien te atiende y se compadece de tu necesidad cuando podría dejarte a un lado. Y tal vez haya gente que no haya tenido de ti misericordia, pero ¿qué importa? Si el Dios de los ejércitos celestiales tiene misericordia de ti. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cierro con esto. El guardia me está sacando del Estadio Nacional de Lima. Me está llevando, yo ya le extendí las manos ahí para ver si me quería esposar. Claro, me dijo que él era el dueño del circo, entonces yo estaba ya asustado. Yo quería irme. Y cuando ya estábamos en el pasillo de salida, de pronto escucho que alguien grita: Carlos Alberto, Carlos Alberto. Porque así me dice el asistente de Marcos. No me dice Charlie, me dice Carlos Alberto. Entonces yo le digo al guardia: ese soy yo. Paramos. Y el muchacho que se llama Pablo le dice: ¿dónde se lo está llevando, Carlos Alberto? Tienes una cita con Marcos, Marcos te está esperando. Entonces yo lo miro al guardia con cara de... Aquí dice Carlos Alberto. Y él me mira y me dice: así que realmente tenía usted una cita con Marcos Witt. Sí, señor, ya vengo. ¿Cuál ya vengo? Él se vino conmigo para ver que yo tenía que hablar con Marcos Witt. Entonces entré y Marcos Witt estaba ahí y conversamos y el guardia no se fue ni un solo momento, él estuvo ahí. Yo charlé con él, eso es motivo de otra historia, algún rato te la contaré. Pero cuando terminó la conversación me despedí de Marcos, nos tomamos una foto y yo me estaba saliendo del lugar y el guardia me estaba escoltando para salir. Y en lo que me está escoltando, otra vez gritan mi nombre: Carlos Alberto. Y esta vez era Marcos Witt. Entonces me doy la vuelta y le digo: hasta Marcos Witt me llama. Y él me dice: ¿tienes entrada para el concierto? Y yo le digo: sí, tengo mi entrada, estoy en la curva y al final, en la bandeja alta. Y me dice: no. Y entonces lo mira al guardia y le dice: señor, hágame un favor, acompañe a Carlos Alberto al primer asiento de la fila VIP que tenemos ahí delante del concierto. Dele el primer asiento, por favor. Entonces ahí lo miré y le dije: qué alegría poder caminar hasta ese lugar con el dueño del circo. Y me encantaría que sea algo de lo que pueda jactarme realmente, pero estoy seguro que la siguiente vez que me vea con Marcos Witt, él no se acordará para nada de lo que ha sucedido. El único que se acuerda soy yo. Gracias a Dios hay fotografías que certifican la historia que estoy contando, porque el hecho de que algo te lo cuente aquí no significa que necesariamente haya pasado, ¿sí? Pero esto está en fotografías, ahí lo puedes buscar en mi página en Facebook. Me gustaría poder jactarme de eso, pero la Biblia dice algo mucho más interesante. Mira lo que dice el Salmo 20 en el verso 7. Dice: algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Algunas naciones se jactan de sus caballos, de sus carros de guerra. Nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. En la época de Moisés, Egipto era la potencia mundial, era el imperio. Era conocido mundialmente por sus ejércitos, por sus carros y por sus caballos. Y a ese ejército
Dios los metió en su licuadora que se llama Mar Rojo y se hizo un batido de egipcios apretando el botón cuando ellos estaban pasando. Dice la Biblia que Israel pasó en seco, pero el faraón, sus carros, sus jinetes y sus caballos, esos entraron en el mar y no salieron nunca más. Por eso el salmista dice: ustedes se jactan de sus jinetes, de sus caballos, nosotros nos jactamos del nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, nuestro guardián, nuestro protector, nuestro campeón temible, el que camina a nuestro lado. ¿Sabes cómo le llamamos nosotros? El vencedor de la muerte y del pecado. Su nombre es Jesucristo. Ese camina contigo. ¿Cómo no me voy a jactar del nombre sobre todo nombre? Ante ese nombre toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. De eso me jacto, de Él me jacto. Y la Biblia dice: Él tiene planes de bien para ti y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. ¿Por qué? Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sabes de qué puedes jactarte? De que abres tu carpa y hay misericordia ahí. No sé de qué se jactan tus adversarios, no sé de qué se jacta la gente que está en contra tuya, pero nosotros tenemos alguien de quien jactarnos. Te debes acordar de esta historia. David está enfrentándose a un gigante que se llama Goliat. Es un hombre enorme que ha desafiado a los ejércitos de Israel. Nadie se atreve a enfrentársele. Y el Davidcito, chiquitito, quinceañero, sí se anima. Tal vez por la ausencia de córtex prefrontal, no podemos explicarlo claramente en este momento, pero se anima. Tal vez por fe, tal vez por eso, no lo sé. Sí sé una cosa: consigue 5 piedras lisas y se va con su vara de pastor a enfrentar con el gigante. Y el gigante, después de insultar el nombre de Dios y de blasfemar en contra de él, lo mira a David y le dice: ¿quién soy yo? ¿Un perro para que vengas contra mí con piedras y palos y tus pititas, tus llantitas? Perdón, es chistes locales hoy y no pienso explicarlo tampoco. Y David le dice: tú vienes contra mí con lanza y con espada, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, a quien tú has insultado, y hoy mismo te voy a matar. Caerás al suelo y te cortaré tu cabeza con tu propia espada y le daré tu cabeza a los buitres para que se la coman. ¿De dónde saca todo eso David? Toda esa fuerza y toda esa valentía. Yo te digo de dónde. Este hombre podía jactarse de sus ejércitos y de sus carros y de sus caballos, pero el autor de los salmos le dice: nosotros nos jactamos del nombre del Señor nuestro Dios, el campeón de campeones. ¿Te das cuenta de lo que podemos jactarnos nosotros? Toma ese pedazo de escritura, comételo, que se vuelva uno contigo. Nosotros nos jactamos de conocerle a Él. De eso nos jactamos. Porque la Biblia dice que no duerme el que por ti pelea. Mientras tú estás durmiendo, Él está peleando tus batallas. Cuando te despido después de la reunión, cuando te bendigo, no estoy diciendo una fórmula, estoy diciendo la verdad. El Señor camina a tu lado. Él pelea tus batallas como un campeón temible. Él está a tu lado. ¿Cómo no me voy a jactar de eso? ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de eso? Es el mismo que te dice: 1000 pueden caer a tu lado, 10,000 caerán a tu derecha, pero tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad es un escudo alrededor de ti. Ese mismo es del que nos jactamos. No sé de qué se jactará otra gente: de sus contactos, de su estatus social, de su dinero, de su experiencia, de la gente que conoce, de la habilidad que tienen para hacer lo que tienen de hacer. Felicidades, pero te cuento que yo no me jacto de nada de eso. Soy un inútil, pero un inútil que camina al lado del campeón temible, del Rey de Reyes, del Señor de los señores, del campeón, del vencedor de la muerte y del pecado. Y si Él está por mí, ¿quién estará contra mí? Yo me pongo de su lado.
Por eso, hermano, hermana, es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. El hombre te va a fallar, yo te voy a fallar. No pongas tu confianza en mí, pon tu confianza en el que nunca falla. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Confía en Él. A mí me toca escuchar mucho a la gente que sufre y yo sufro con ellos. El otro día viene una hermana y me dice: estoy asustada, tengo miedo, Carlos Alberto, creo que me han embrujado. Estábamos llegando a mi casa y había un muñequito ahí, tenía alfileres y tenía unas pititas y unas lanitas, era horrible. Y tenía una foto que le habían puesto ahí, era horrible, creo que era la foto de mi marido. Y yo le dije: ¿en serio tienes miedo de eso? Y me dijo: sí, porque yo no sé cómo son estas cosas. No sé si una brujería puede llegarme, no sé si alguien está tramando mal contra nosotros. Y entonces le dije esto, exactamente lo que te estoy diciendo a ti. ¿Cómo puedes temerle al hombre si tienes de tu lado al Señor de los ejércitos celestiales? ¿Qué puede hacer un hombre contra ti? Aunque un ejército acampe contra mí, decíamos la semana pasada, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si de algo me voy a jactar, es de que le conozco a Él. Pero la gente tiene miedo, me dicen: tengo miedo porque mi adversario es poderoso, tiene contactos poderosos, conoce gente de dinero, conoce gente de poder. Probablemente, pero ¿sabes a quién conoces tú? Al vencedor de la muerte y del pecado. Porque tu adversario podrá conocer gente poderosa, pero no creo que conozca al que venció la muerte y salió victorioso cuando estaba enterrado en una tumba. A ese conoces tú. Con razón la palabra del Señor dice: si de algo podemos sentirnos orgullosos, que sea de conocer al Señor. De eso podemos sentirnos orgullosos. Así que mi hermano, mi hermana, quiero terminar la serie animándote a lo que hemos aprendido durante toda la serie. La dificultad, la enfermedad, la angustia, la ansiedad, la depresión, el agotamiento van a estar a la puerta. No te puedo prometer que pasarán de la noche a la mañana, pero si no te cansas de hacer el bien a su tiempo, cosecharás un buen fruto, como hemos aprendido. Tú abrazate del Señor y aprende a depender de Él, porque grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ese fiel te promete que tiene planes para ti, buenos, nunca malos, para darte un futuro y una esperanza. Abrazate de esa esperanza, porque las cosas se pueden poner más difíciles, pero mi esperanza no está puesta en las cosas. Mi esperanza no está puesta en las soluciones que me da el mundo. Mi esperanza está puesta en el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar y vamos a dejar nuestra confianza en sus manos. Y vamos a decirle: de ti dependo. Si ese es tu deseo, en voz audible, dile conmigo al Señor: amado Dios, te doy gracias por tu palabra, por animarme en medio de mi dificultad. Que esta palabra venga a mi mente, a mi corazón, en el momento difícil, cuando estoy enfrentando la dificultad. Que tu Espíritu, conforme a tu promesa, me recuerde todo lo que me has enseñado, y en ese momento yo me abrace de tu fidelidad. Que en ese momento yo tome mi porción de misericordia y me satisfaga de ella. Creo y confío que tú vas a hacer lo que prometes hacer. Y si tú me prometes que aunque esto que me parece malo va a ser para algo bueno, dile: Jasón, yo te creo, porque grande es tu fidelidad. Gracias, amado Dios. Amén. Amén.